Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos, como siempre para nosotros un placer compartir con ustedes. Señor Randy Ortiz y Terrero, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Aquí estamos. Estamos en la mitad, Atahualpa, de la semana. Ombligo de la semana. Así es que ya cuando llegue el jueves ya uno va viendo un horizonte maravilloso en el fin de semana. No porque a uno no le guste trabajar, o no le gusta, bueno, estamos aquí al pie del cañón, sino porque uno tiene la oportunidad de la reflexión, de la lectura, que le da el fin de semana. Y es una especie de premio por haber trabajado, que usted descanse también. Según la Biblia, Dios descansó el sábado, ¿verdad? Y nosotros somos mortales. El domingo. Pero, el domingo. El domingo. Pero bueno, pero la tradición Otros ha hecho dicen que es sábado. Otros dicen que es sábado. Que sábado, pero ya uno meterse en el hondón de la interpretación Según de la los religión, textos según bíblicos. los cristianos fue el sábado. El sábado, ¿verdad? Porque es el día de descanso, el sábado. El sábado, porque el domingo es el primer día de la semana. Sí. Lo que pasa es que se ha tornado que es el de fiesta, pero bueno, vamos a ver la cosa así. Bueno, en el hemisferio occidental, el día es el domingo. Es el domingo. Sí. Okay. Día de descanso. Miren cómo es la cosa. Un hombre que no le gustaban que alguien dijo que Mujica era un hombre pobre que gobernó y Mujica dijo que no era pobre. Pobre. ¿A qué se refería Mujica? No todo se puede equiparar en el éxito con el dinero. Una cosa es la pobreza material y otra es la pobreza espiritual de tu papel en la vida. Hay gente que son absolutamente pobres y se puede decir que lo único que tienen es dinero. Pero Mujica, ese señor que fue izquierdista, de extrema izquierda, que perteneció a los Tupamaros, a ese movimiento de su país, estuvo 14 años preso, se mantuvo luchando y llega a la presidencia. Hace un periodo de 5 años, como es en su país, y se vuelve a su casa, al mismo rincón, andar en un cepillo, que creo que en una entrevista alegó él que no era ni siquiera propiedad de él, sino de la esposa. Una pareja ejemplar, porque la mujer de la esposa de Mujica y Mujica parecen que son dos caras de una misma moneda, muy igualito, en todo. Y ese señor que vivía ahí esperando uno nuevo, que pusiera una gallina, sembrando alguito por ahí, fue recibido por los grandes estadistas del mundo, y todos los estadistas, incluyendo el presidente dominicano, dicen: yo lo conocí, yo lo traté, y aparece una foto donde está Abinader. Fidel Castro, el Papa, todo el mundo, donde un hombre que no le aumentó en términos de lujo nada a su vida y mantuvo una actitud hasta los últimos días. Al final lo creo que el rey de España iba a recibirlo y entonces hubo que hacer un protocolo porque ya estaba afectado de la salud. Y él dijo una frase: es que el guerrero tiene derecho a descansar. Cuando ya el cáncer de esófago le había avanzado, Mujica dijo que no, que ya no iba a seguir más tratamiento. Pues los tratamientos te curan, pero son invasivos, te crean problemas, pero él estaba consciente que no tenía posibilidad de sobrevivir y Mujica murió, creo que le faltaba una semana para 90 años. Dejó huella en la historia. Qué lección de vida. Incluso
dijo una frase de la democracia, entendía que la democracia, yo no lo voy a decir como lo dijo Mujico, ¿verdad? Mujico le dijeron que él que creía el de la democracia. Y él dijo, yo voy a cambiar el título de lo que él dijo. Lo que él dijo, yo le voy a decir basura. Él dijo, la democracia es una basura, pero es la mejor basura que hay. Óigame qué transformación en este hombre, de ideas tan claras y de vida tan simple para algunos, porque vivió trabajando, no era tan simple. Así es que deja su huella en la historia. Una de las grandes figuras de la historia, de mayor capacidad de transformación y de vivir siempre del lado de lo correcto, desde el punto de vista de no hacerle un daño a nadie, sino de expresar sus ideas y vivir de acuerdo con ellas. Mira, la palabra que tú usaste ahora al final de transformación, creo que es la clave del paso del guerrillero Pepe Mujica al presidente Pepe Mujica. Mantuvo sus ideales izquierdistas, pero con una inquebrantable practicidad. Sí. O sea, práctico, lo que se puede hacer dentro del capitalismo con ideales izquierdistas. Tomó medidas que en muchos países capitalistas no se atrevieron a tomarlas. No. Por ejemplo, una de las medidas más audaces que se considera del gobierno de Pepe Mujica, hay varias. Por ejemplo, con la que algunas yo no estoy de acuerdo, pero se señalaron como iniciativas valientes, porque Claro. se habló, por ejemplo, el primer país que legalizó la marihuana fue Perú, Y tenía toda la razón. pero no lo hizo promoviendo el consumo de marihuana, sino Sí. para quitarle el negocio a los narcotraficantes. Y se fue implementando de manera gradual en el Uruguay a través de programas del gobierno y tratar el consumo de la marihuana y de las drogas narcóticas en sentido general con criterio médico. Exacto. O sea, usted es un enfermo y a usted lo que hay es que tratarlo. Tomó medidas económicas que mantuvieron la estabilidad macroeconómica del país, se redujo la pobreza en Uruguay en unos 10 puntos, legalizó, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo en esa parte no estoy de acuerdo. Y otras medidas que son de corte, podríamos decir, hasta revolucionario, ¿verdad? Sí, claro. Pero dentro de lo que era el sistema, de lo que es el sistema de Perú, no llegó, como han llegado otros a la presidencia desde la izquierda, queriendo implementar de Uruguay. No, dije que como han llegado otros Sí. desde la izquierda a la presidencia de su país, con la idea de implementar un comunismo de los años 70, que ya está desfasado. Llegó al país con las ideologías que lo mantuvieron como guerrillero de los Tupamaros, ¿verdad? Y pudo implementar muchas medidas. La gente le decía que era, bueno, ayer vi un titular, murió el presidente más pobre. Eso, él siempre se opuso a que le Y dijeran él eso. dijo, es que yo nunca he sido pobre. Yo no necesito más de lo que tengo para vivir. Nunca utilizó los privilegios de la presidencia. Después que terminó la presidencia del 2010 al 2015, se quedó como senador, como establece la Constitución Por la peruana. Constitución. Y cumplió como el más humilde de los senadores. Fue el que más asistió. La gente confunde humildad con pobreza y no es igual. Fue el que más asistió de los senadores al Congreso de la República en todas las sesiones. O sea, señores, la humanidad pierde un extraordinario ser humano Un ícono. y su hogar se convirtió en una especie de altar de peregrinación para muchos presidentes. Bueno, por ahí Y ha pasado muchos todo el mundo. también bisoños políticos que fueron a visitarlo para sacarse una foto con él, Exacto. Bueno, pues también. figurear con él. Ese sí es un lujo, el que fue a hacerse una foto con él. Pero
En su vida de revolucionario de izquierda, él sufrió prisión 2 veces y la última fue de 14 años. Y de los 14 años, el 80% de ese tiempo fue en solitaria. Óigame, eso es, digo, cuando él narra ese episodio, oye, uno se engrifa. Hay seres humanos que vinieron al mundo a demostrar que están por encima incluso de los barrotes de una cárcel cuando se trata de ideas, ¿verdad? Cuando se trata de ideas. Hay otros que son importantísimos en la vida porque le han echado mano a los fondos públicos del país donde viven y las rejas nunca le han quedado de frente, ¿verdad? Pero esa es otra historia, así es que nada, gloria a la imagen y a la memoria de este hombre con el que usted podía estar o no de acuerdo con sus ideas políticas, pero no era un cualquiera, era un ser excepcional de esos que dejan huella definitiva en la tierra. Bueno, él siguió viviendo siendo presidente de lo que producía su casa. El sueldo él lo repartía entre gente. Él dice, pero hay gente que son más pobres que yo y a mí me han venido a dar un bendito sueldo de lujo, dijo él, y repartía el sueldo. Eso yo no sé cuánta gente más lo hace en la tierra, a menos que sea un asceta. Pero ese era el viejo José Pepe Mujica. Bueno, miren, a propósito, antes de entrar a los temas nacionales, que hay muchos, hoy es el día del encuentro de los expresidentes con el presidente Luis Abinader, que lo vamos a abordar, por supuesto, en breve. Pero ya que estamos en el plano internacional y por estos lados del continente americano, el gobierno norteamericano en el día de ayer dio a conocer la inclusión de Cuba dentro de los países, en la lista de los países que supuestamente no colaboran contra el terrorismo. Pero bueno. Señores, son de las grandes injusticias que está cometiendo el gobierno norteamericano desde hace más de 60 años. El gobierno pasado, Joe Biden, había excluido a Cuba de esa lista que implica automáticamente sanciones, más sanciones contra Cuba por parte del régimen norteamericano. Y el problema no es el régimen, no es no tener relaciones ni comercio con Estados Unidos. Es que esa decisión va más allá porque penaliza al pueblo, como si fuéramos, estuviéramos en la época de la colonia, penaliza a empresas y a países que no son norteamericanos. Y la comunidad internacional, a través del fracaso que es la OEA y el fracaso que es la ONU, han hecho cerca de 35 o 40 votaciones. Y en esas votaciones, los únicos que se oponen a que Estados Unidos levante el bloqueo a Cuba son Estados Unidos y Israel, su lacayo Israel. Exacto. Son los únicos dos. Después todo el concierto de naciones ha hecho como 5 votaciones para que se le levante el bloqueo a Cuba. Hasta Inglaterra ha apoyado que le levante. Óyeme, ya todos prácticamente, menos esos dos. Y sin embargo Estados Unidos no ha obtemperado a ese mandato de la Organización de las Naciones Unidas. Porque ella es la dueña de la ONU. Y digo que es un bloqueo inhumano, porque, miren, los que no conocen a Cuba creen que todos en Cuba viven, que la miseria está repartida entre todos, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Señores, hay una cúpula del gobierno cubano, principalmente del área militar, diplomático, del Comité Central del Partido Comunista, que tienen tiendas apartes. En La Habana hay un sector, caramba, que ahora se me escapa el nombre, Randy, donde hay una especie de supermercado para ese sector, donde hay de todo, donde un cubano va, porque supuestamente tiene acceso para ver. Un cubano no conoce lo que es una anchoa.
Un cubano no conoce lo que es una tuna. Una chuleta. La res, la carne de res, todavía en los años, la primera década de este siglo, prácticamente estaba prohibida para los cubanos, porque había que mantener la vaca para sacar, para extraer la leche. Y si usted tenía una vaca en su casa, usted no era dueño de esa vaca, ni es dueño de esa vaca. Esa vaca es del Estado. Ni la leche que usted le ordeña a la vaca tampoco es suya. Esa leche es del Estado. Y si a usted se le ocurre matar la vaca para comérsela, usted no se la puede comer porque cae preso. Todavía en Cuba hay gente que está presa. Por razones de ideas. No por razones de idea, por haberse comido un pedazo de una vaca. Y no es por religión ni por nada. Es porque eso es del Estado. Porque hay que repartir la leche, pero entre los más pobres. Pero esa cúpula militar y esa cúpula del Partido Comunista Cubano tiene todo garantizado. Todo, Randy. Desde buenos aceites, buenas carnes. Yo les voy a traer, porque tengo algunas imágenes de esa. Y les voy a decir, porque ahora no lo recuerdo, les voy a decir cómo se llama, Randy, El área. el área donde está, que no es uno solo, son varios, en varios lugares. Donde ahí se va a comprar como si usted fuera a un supermercado, pero vaya. Al cubano de a pie que vaya, el cubano del pueblo que vaya, que no puede comprar, tal vez puede comprar una lata de sardina. Con lo que ganan. Con lo que ganan. Entonces ese bloqueo, esas restricciones, esas sanciones que ha impuesto el gobierno norteamericano, que vienen desde más de 60 años, cuando se hablaba de la amenaza comunista, y que hoy... Ayer decíamos Donald Trump que las relaciones con China están muy, muy, muy bien. El principal referente, sí, bueno, quedan algunos todavía, pero el principal referente del comunismo es China. Claro. O sea, ese comunismo... Todas las decisiones de China, de Estado, la toma el Partido Comunista, el Partido Comunista, que se llama así. Sí, Yo no sé qué comunismo es ese, pero ellos se definen como comunistas. Mira, es un partido único, igual que en Cuba. Sí. El Partido Comunista Cubano y el Partido Comunista Chino son únicos en sus países. Pero ¿qué resulta? Entonces tú estás negociando porque aquel es poderoso, porque aquel te puede responder y porque a ti te interesa ese tipo de relaciones y a este pobre país aquí al lado tuyo, tú lo tienes reventado. ¿Por qué? Porque no comulgas contigo. Porque ahí ayudan a los terroristas. A los terroristas. Pero, oye, el cubano no tiene ahora mismo con qué comer. Óyeme, y está promoviendo terroristas. Óyeme, Randy, un país que se está cayendo a pedazos. Señores, hay que ir a Cuba. Ahí todos los servicios, bueno, han colapsado. Ustedes vieron lo que pasó hace apenas un mes, que la isla entera se quedó sin energía y tuvo Rusia que meterle un barco con petróleo y con combustible. Más que por solidaridad, como ayuda. Por ayuda, Randy. Como el que da una limosna. No es un asunto de que es una relación o política de Estado, de que hacemos un acuerdo, tú me das petróleo y yo te doy habichuela. Es que Cuba no puede dar nada. Cuba está para que le lleven, para que le ayuden, para que le den. Mira, hay algunos... Lo único que, perdóname, Randy, señores, el orgullo de un país, de mantener esa resistencia, con mucha disidencia, porque hay mucha disidencia dentro de Cuba, ya. Pero tiene que haberla. Por un gobierno, un sistema que se ha quedado atrasado, se ha quedado anquilosado en el tiempo y ha creado una clase que fue por lo que se supuestamente luchó desde 1957 con
y 59 cuando ganó la revolución y que comenzó con el asalto al cuartel Moncada. Hoy Cuba tiene una cúpula que vive entre playas, que vive entre supermercados muy buenos, que tiene todos los lujos. Y el pueblo en la miseria, el pueblo. Coño, y usted todavía insiste en decir que Cuba está en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. Mira, lo que iba a decir es lo siguiente. Hay varios cubanos, varones, hembras, que han logrado salir de Cuba por alguna vía normal, vamos a decirlo así. Y tienen sus espacios en YouTube. Ayer justamente mi esposa y yo veíamos una, que está aquí en la República Dominicana. Y dice ella, una mujer con faz de gente de pueblo, de toda la cosa, bueno, que por fin había llegado al paraíso de la República Dominicana. Pero que lo que más le había gustado era que ella levanta una tostada, ¿verdad? Una, untada de mayonesa. Y dice ella, yo hoy tuve algo que no tenía en Cuba, opción. Yo me estoy comiendo esta tostada solo con mayonesa, porque es mi opción. Eso no lo podía hacer en Cuba, tenía que comer lo que apareciera. Oye el punto, que encontró el paraíso de la República Dominicana, donde hay de todo y donde tú tienes opción a comer algo. Cuando se llega a ese nivel, Atahualpa, yo no sé en qué nivel de la pobreza que uno está, en pobreza material me refiero. Pero óyeme, yo llegué a ser testigo de cubanos comiendo cáscara de plátano frito con un poco de aceite y un poco de berenjena. O sea, engañándose al estómago. Engañándose. Y por eso es la indignación. O sea, ¿cómo usted me puede hablar ahora todavía de que un país que está en esas condiciones, que no ha podido, óigame, lo que era Cuba, que era el París de América, era Cuba en los años 50 y todavía a principios de la revolución? Bueno, yo recuerdo que Juan Bosch decía, él estaba casado con una cubana y había vivido, qué sé yo, 20 años en Cuba, que esa Cuba de antes de la revolución, nos llevaba a nosotros por lo menos 100 años de adelanto. De adelanto. El primer ferrocarril de todo el área del continente americano fue en Cuba que se montó, que va de La Habana a Santiago. El primer ferrocarril. La primera emisora de radio, si mal no recuerdo también. Pero lo que indigna... Dio la mejor bailarina de ballet del mundo y al genio del ajedrez, José Raúl Capablanca. Sí, pero señores, pero el álgebra que nosotros dimos en el bachillerato... Que uno creía que era árabe. Que era árabe, ese es Baldor de Cuba. Sí. Pero lo que indigna es el uno tener conocimiento de cómo vive la cúpula cubana, que se pasa por el trasero ese bloqueo, porque no le importa, porque tienen acceso a todo, porque viven bien, mientras el pueblo está en condiciones de ayuda, de que lo ayuden. La gente en Cuba se pasa el tiempo, no hay trabajo, no hay energía, la salud se ha deteriorado, los servicios prácticamente están ausentes. La gente espera, nada más espera. Espera, a ver qué va a pasar. No hay absolutamente nada. Solo la esperanza de que en algún momento van a cambiar. Hay una generación que se formó bajo el adoctrinamiento de la política del régimen cubano, pero ese liderazgo histórico ha desaparecido prácticamente. Quedan un par de carcañales ahí que mantienen su influencia, pero si esa juventud que se pensaba iba a ser relevo en el gobierno cubano quisiera hacer los cambios que tiene que hacer, lo hace. Claro. Y no estoy hablando a ser genuflexo con Estados Unidos, no.
la valentía del pueblo cubano es haber resistido todos estos años, más de 6 décadas, señores. Y reitero, el asunto no es que, pero ven acá, y si negociar con Estados Unidos, por eso son pobres. No, es que si Randy tiene una agencia de vender medicina en Turquía, y Randy le vende medicina a Cuba, Estados Unidos le pone un bloqueo a Randy, le bloquea las cuentas que tiene Randy en Estados Unidos y no puede entrar a Estados Unidos. Sin embargo, hay sectores y países que no tienen ese problema. Yo no lo entiendo. Los españoles, el negocio turístico en Cuba, las compañías que manejan hoteles, son españolas. Son españoles. Pero yo no he oído hablar de un bloqueo a España por eso, de parte de Estados Unidos. O sea que el mismo Estados Unidos tiene un comportamiento dentro de su actitud criminal en ese aspecto, con excepciones. Claro, son excepciones porque son países grandes y desarrollados y son países que pertenecen a un grupo, como es la Unión Europea, que Estados Unidos necesita tenerlo ahí, aunque sea de lacayos. Exacto. Pero que un país del área de aquí decida venderle medicina o decida venderle a Cuba, lo que sea, automáticamente tiene sanciones porque está promoviendo el terrorismo. Óyeme, es un asesinato. O sea, pero la pregunta está bien, está promoviendo el terrorismo. ¿Me pueden decir cuál es el terrorismo que hay que perjudica a Estados Unidos o a los intereses de Estados Unidos? Porque el único terrorismo que le ha hecho un efecto a Estados Unidos fue el de las Torres Gemelas. ¿Tú conoces algún otro ataque a Estados Unidos de ninguna parte del mundo? Los actos terroristas que se han cometido en Estados Unidos los han hecho los propios ciudadanos norteamericanos. Pero claro. Que han ido con una metralleta a una escuela, a donde estudiaron y ametrallaron. A una universidad, a una carrera, como el caso de Boston, a una iglesia, a una discoteca. Esos son los actos terroristas que han afectado el territorio norteamericano. ¿Quiénes los realizaron? Ciudadanos norteamericanos. ¿Cuántos cubanos tú has visto envueltos en eso? Es más, ni siquiera descendientes de cubanos. Entonces, óigame, yo quería nada más hacer un comentario breve, pero es que cuando uno ve acciones de esta naturaleza, uno se indigna. No. Uno se indigna definitivamente. Bueno, pero va cayéndose a pedazos. Señores, el hambre que se está pasando en Cuba, señores, no hay pasta dental, no hay ropa interior. Eso es criminal. No hay alimentos. La actitud de Estados Unidos, pero Atahualpa, y los matrimonios, porque la gente se casa. Eso es una actividad normal. Bueno, pues la gente se casa y ríase usted. ¿A dónde vamos a vivir? ¿En la casa de tu papá o en la casa de mi papá? Porque no hay una opción para nosotros. No hay vivienda. Entonces, las viviendas, tú vas a una vivienda en Cuba, uno ha visto muchísimos reportajes de 2 hijos se casaron y tuvieron que quedarse en la casa de los padres. Pero agregan una esposa o un esposo y viene un hijo o 2 hijos. Y tú ves que dividen hasta un balcón para que alguien duerma en un balcón con una tela que los cubra. Óigame, cuando se llega a ese nivel, eso no es vida. Eso no es. Estados Unidos tiene la culpa principal, pero los cubanos no pueden mantenerse ortodoxos en una vía que le ha resultado improductiva al final. Pero además, Rusia creó el socialismo. Carlos Marx y Lenin. Y Lenin encabezó una revolución y luego Stalin fue el que desarrolló el Estado soviético y después otro jefe de Estado, hasta que llegó un momento que la población rusa entendía que eso no funcionaba. Y llegó Gorbachev y con el glasnost y la perestroika interpretó lo que había y canceló el socialismo. Y Rusia hoy es una de las grandes potencias del mundo capitalista, de la sociedad de mercado. Lo mismo ha pasado. Bueno, China y Vietnam mantienen su partido comunista, pero crecen mucho, o sea que no siguieron la vía ortodoxa, sino la vía del crecimiento. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? Que si bien es cierto la actitud criminal de la política exterior de los Estados Unidos,
tampoco no entiende por qué un régimen se empecina en no evolucionar, porque pusimos el ejemplo de Pepe Mujica. Él vivió siendo revolucionario y se murió bien siendo revolucionario, pero él dentro de sus ideas transformó y se adaptó a nuevos tiempos, porque hubo una época en que sí había una confrontación, porque eran dos sistemas enfrentados. Pero ¿cuántos socialistas? Bukele es un caso, el de Boric, el de Chile, el mismo que está en Colombia, el mismo Evo Morales. ¿Cuánta gente que eran revolucionarios llegaron al poder y qué hicieron? No pudieron poner un Estado socialista, ni lo han puesto, ni se les ocurre, pero si porque todo ha evolucionado, menos en Cuba. Si en Cuba es que no hay evolución. Si tú no estás de acuerdo, que primero tú no tienes que meterte con el sistema de gobierno que yo quiera darme. Vamos a partir de ahí. Estoy hablando de que si Cuba quiere ser comunista, quiere ser comunista. Allá ella. Ese es su problema. Pero usted no tiene derecho a asesinar a un pueblo para quitar una cúpula. Todo lo contrario. Mientras más se puedan abrir a Cuba, más conoce el cubano. Pero claro. Y más el cubano va a propiciar los cambios. Los cambios se dan desde afuera y desde adentro. Pero si usted no conoce el uso por la televisión, a usted no le hace falta la televisión. Promueva la apertura para que los cubanos vean cómo esta generación de cubanos que fue formada bajo el adoctrinamiento comunista, vea lo que es el mundo exterior. Como tú dices, que viene una cubana aquí. Señores, los cubanos cuando van a un supermercado que salen de Cuba, se les salen las lágrimas. Se les salen las lágrimas. Porque ellos no conciben. En Cuba hay supermercados, pero vaya a comprar. Ahí no pueden entrar los pobres. Las llamadas cubarsas. Pueden entrar los pobres de Cuba, pero nada más los pobres de Cuba son el 98% de la población. Entonces, usted no ha podido cambiar ese sistema de gobierno, primero porque a usted no le importa. Usted tiene, que estaba exportando la revolución en los años 60 y todavía mantiene. Pero es que ya la revolución no tiene mercado. Entonces, usted no la puede exportar porque no tiene mercado. Entonces, usted quiere que cambien las cosas, ayúdelas a cambiar. Porque usted no les está haciendo daño a la dirección del Partido Comunista Cubano, ni le está haciendo daño a Díaz-Canel, ni a Raúl Castro, que está ahí ya con un paso más cerca del otro lado que de este lado. Esa vieja guardia de la revolución, esa cúpula del Partido Comunista y del Comité Central del partido que gobierna Cuba, vive muy bien Donald Trump. Muy bien vive. Excelentemente bien. Los que están fuñidos son la gente de abajo, los del pueblo. Esos son los que están fuñidos, pero también tienen una dignidad que hay que admirar en el pueblo cubano. Y han resistido. Y han llegado hasta estos extremos. Hasta esos extremos que ustedes están viendo ahí. Donde no hay absolutamente nada, solo miseria. Dicen que el cubano anda el día entero para arriba y para abajo y yendo a ningún lado. Exacto, exacto. Óyeme, eso lo conozco yo y siempre se lo he dicho allá. El cubano primero anda para todos los lados, pero para ningún lado. Y anda rápido sin saber para dónde va. Como se dice en el mar, en ese caso, viento en popa a la deriva. Señores, vamos a publicidad un momentito y discúlpenme que nos extendimos mucho con el tema. Para un tema que no era de agenda. Que no estaba en agenda. Pero como empezamos con el tema de Mujica, pero cuando regresemos, vamos al diarismo de República Dominicana, Dominican Black People. Made in aquí mismo. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad.
y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad.
y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Edenor. Bueno, señores, estamos de regreso. Hoy es el día del encuentro. ¿Hoy es el día? Del encuentro. ¿Del qué? Del encuentro de los presidentes dominicanos. Oye, ese es en la República Dominicana ese es el tema como de mayor relevancia, claro, por lo que sí. decíamos el otro día. Es un hecho inédito que uno recuerde 4 personas, 1 jefe de Estado y 3 ex jefes de Estado reunidos para recibir informaciones del Ejecutivo actual sobre la situación extremadamente peligrosa de Haití. Peligrosa para el propio Haití, porque más ya peligrosa de ahí no puede. Y peligroso para nosotros. Incluso ya Chericiel ya se sinceró. Ya él mismo dice que el próximo objetivo es la República Dominicana, porque él entiende que la isla debe ser entera de ellos. Todo el mundo sabe que eso es un discurso. Una bravuconada. Pero una bravuconada porque está bien, tú quieres venir para acá, ven, arranca, que te esperamos. Porque ¿qué es lo que te va a pasar, Chericiel? Pero es peligroso en el sentido de que hay gente, como la mayoría del pueblo haitiano, con muchas limitaciones, con una cultura de creencias sobrenaturales y cosas por el estilo, que alguno de ellos podría aprenderle la idea, ¿verdad? No solamente allá, sino de los que ya de alguna manera están aquí, pero mantienen su cultura de eso de cortar la cabeza, porque esa es la muerte que garantiza que el espíritu no le vaya a otro y ese tipo de cosas. Podría haber. Ahora, nosotros no tenemos que tener ese susto desde el punto de vista de nuestra capacidad de respuesta. Eso no hay susto, pero de todas maneras sería lamentable que Haití, en vez de evolucionar hacia un proceso mediante el cual se eliminen las bandas y se creen condiciones mínimas para ir organizando, entonces lo que termine sea sin siquiera ese gobierno tradicional que tiene, donde al decir de los kenianos no se ponen de acuerdo ni ellos mismos, ni se ponen de acuerdo con nadie que los haya ido a ayudar. Y no tienen que cambiarse cada 6 meses. Y cambiarse cada 6 meses, pero no solamente eso, los kenianos se están quejando de que ninguno de ellos se entiende con los kenianos que han ido a ayudarlo. O sea, no hay manera de llegar a un punto. Entonces,
Kenia, ¿cuál es el temor, Atahualpa? Que Kenia un día se canse. Y parece ser que eso no está tan lejos. Pero si algo en el camino no ocurre. Miren, con relación a la... Cuando vayamos a finalizar este bloque, excúsenme que le pedí la venia al camarada Randy para ponerle un... Y yo la aprobé. Sí, yo la aprobé. Un reportaje que me hizo llegar una amiga de Cuba, para que ustedes vean cuál es la situación de Cuba ahora. Pero eso va a ser cuando vayamos a cerrar este segmento, para no perder el hilo con la reunión de los presidentes en el día de hoy. Exacto. Primero, tenía entendido que la reunión se iba a dar desde un principio entre los 4 presidentes. Luis Abinader, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Y luego... Tú dices una reunión conjunta. De ellos 4, que se quitaran la corbata y la camisa y hablaran a calzón quitado ahí. No, porque no era deliberativa la reunión. No era deliberativa, informativa, pero eso no quiere decir que ahí no se dieran algún tipo de intercambio. Yo voy ahí, me senté, ya usted terminó, me voy. Se supone que eso no es así. No, porque el presidente quiere darle una información, no solamente por lo que ocurre ahora, sino por el futuro. Eso es la oferta, anunciada. Si hay una agenda de Estado oculta, y eso sería otra cosa. Lo que uno ha pensado es que hay informaciones sensibles que deben ser manejadas por el liderazgo político, en este caso de la República Dominicana. Pero me extrañó que ayer la Presidencia de la República dio a conocer un comunicado muy parecido al comunicado que anunciaba la aceptación por parte de los expresidentes de la invitación del presidente Luis Abinader. Y en ese comunicado se traza, que es lo que yo veo como sin necesidad, la línea del diálogo. Lo podemos poner en pantalla, mi querido, donde en ese comunicado, que vean que se parece mucho al comunicado de la invitación, se establece que el presidente Luis Abinader se reunirá este miércoles 14 de mayo con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina para abordar exclusivamente la situación en Haití. En el encuentro no se tratarán temas de políticas internas ni se discutirán propuestas específicas. Durante la reunión se analizará el colapso institucional en Haití, su impacto en la seguridad y la migración en la República Dominicana, la respuesta nacional e internacional y la coordinación de futuras consultas. La agenda contempla intervenciones del ministro de Relaciones Exteriores, el embajador dominicano en Haití, el ministro de Defensa, el comandante del Ejército, el director general del DNI y el director general de Migración. Como parte de los preparativos del encuentro se conformarán equipos de trabajo para los aspectos protocolares de seguridad y comunicaciones, integrados por representantes de los partidos políticos a los que pertenecen los expresidentes participantes. Esta medida busca garantizar una coordinación efectiva y respetuosa en consonancia con la naturaleza institucional y apartidista del diálogo convocado. El gobierno dominicano reitera que esta convocatoria responde exclusivamente a la necesidad de actuar con visión de Estado, unidad nacional y sentido de responsabilidad histórica ante la gravedad de la crisis en el país vecino. La República Dominicana requiere que sus líderes refuercen su capacidad de respuesta de forma coherente y conjunta frente a una situación que amenaza a la seguridad y la estabilidad en toda la región. ¿Qué uno interpreta de ese comunicado que se publicó en el día de ayer? En que habrá una exposición por parte del presidente frente a esos equipos que están ahí. De representantes también, porque hay una comisión de representantes de los partidos a los que pertenecen los expresidentes. O sea, ampliada, tenía entendido. Sí, pero eso... Lo ideal para mí
era que se juntaran ellos cuatro, hablaran como presidentes de la República, conocieran la situación explicada por el presidente y luego de ahí entonces convocar al Consejo Económico y Social donde participen todas las fuerzas de la nación. Si quería invitarse, yo no sé cuál es el protocolo, como una figura importante dentro de lo que es el trazado para la política de protección a la integridad territorial y la soberanía dominicana, al ministro de Defensa, vamos a escuchar la versión del ministro de Defensa. Vamos a escuchar entonces a el C6-5, que son los oídos de la República Dominicana, pues la gente cree que aquí no lo hay. Aquí hay eso que tienen, eso es el oído del gobierno. Y luego de salir de ahí con toda la información, se coordina entonces la convocatoria del Consejo Económico y Social. Pero ahorita empiezan a filtrarse cosas. Eso soy yo diciendo. Una cosa es lo que yo pienso y lo que yo estoy diciendo, otra cosa es lo que tendrá como objetivo el presidente de la República. Pero como que la ampliación de todo eso a mí no me gusta, en lo personal. Sí, pero desde hace ya varios días que yo recuerdo cuando Abinader invitó a los presidentes, yo recuerdo que Leonel dijo que ese diálogo, que la Constitución tiene un espacio para eso, que es el Consejo Económico y Social. Ahí es donde Abinader aclara que no es deliberativa la reunión de los expresidentes. Y obviamente que es así porque 2,5 de ellos, digo 2,5, son de la oposición. Danilo, Leonel y la mitad de Hipólito, que aspira a que su hija sustituya a Abinader, aunque es de esa cosa. Pero que si hay tema deliberativo luego, o hay cosas que hay que consensuar con el resto de la población, tiene que ser en el Consejo Económico y Social porque esa es la herramienta que está en la Constitución. ¿Por qué tienen que ir al Consejo Económico y Social ya? Una parte de discusión abierta, aparte de la información. El presidente de los jefes de Estado lo que le va a dar es información. Porque nosotros tenemos una situación aquí montada. El señor Brache, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, plantea que en el país hay que hacer un sistema de organización que consiste en regularizar a irregulares. Esa no, la misión de la República Dominicana no es darle regularidad. La regularidad la tiene usted que traer de su país. Un pasaporte, quién es usted, documento fehaciente, que demuestren quién es usted y lo que quiere. ¿Verdad? Entonces usted entra al país. Porque aquí hay muchos haitianos regulares, pero una regularidad que viene de origen de su país. No es que venga un irregular, después que está aquí, el sistema productivo lo agarra, ya ayer hablamos bastante de eso, y después, en una cantidad importante, después que han sustituido la mano de obra dominicana, como que el proceso de sustituir la mano de obra dominicana fue algo natural, y no fue natural. El que sustituyó se queda en el país, ¿verdad? Y entonces después, bueno, pero vamos a regularizarlo porque ellos son imprescindibles. No, usted lo hizo imprescindible. Y usted no tiene la categoría para darle regularidad a un extranjero ilegal, que además sustituyó al natural que debió trabajar en esa empresa suya. Y que por H o por R, pero todo el mundo sabe que dice la H y que dice la R, usted prefirió al ilegal porque el ilegal no podía reclamar y se le paga menos. No todos los empresarios han hecho eso. Pero los que lo hicieron son copartícipes del problemazo que tenemos arriba en la República Dominicana. Solo que al país le queda el problema y a ellos la riqueza. Maravilloso. Mejor de ahí no se puede. Entonces, ese es un tema que sí hay que discutirlo en el Consejo Económico y Social. Y hay mucha presión para el gobierno de sectores productivos que son esenciales para la vida, que han vivido
de esa mano ilegal, sabiendo que son ilegales, que solo son legalistas cuando la estructura legal y la seguridad jurídica del país le afecta a ellos, pero cuando hay que violar el Código de Trabajo en la relación de extranjeros versus dominicanos del 80-20, 80 para los dominicanos y 20 para extranjeros, ahí no hubo, ¿verdad?, reclamo, sino que fue una acción de hecho. ¿Qué pasa? Y eso cae en la política. Por eso es que hay países, vamos a poner Estados Unidos, que ahí se mueven otra fuerza, donde usted como partido político, como candidato, tiene límite para recibir aportes del sector privado y los tiene que identificar y los tiene que señalar. ¿Por qué? Porque manos que dan esperan. Y hay sectores que no es que colaboran con la democracia, no, invierten con el poder que va a subir para tener privilegios de cualquier orden. Hay sectores que eso es lo que hacen. Y como eso se ha hecho una costumbre, ya hasta el narcotráfico colabora y hasta tiene sus representantes legislativos en el nivel municipal, en el nivel nacional. Y aportan y disponen de vehículos para que los candidatos se muevan. Ahí hemos llegado, por no tener leyes. Entonces, digo que el gobierno tiene presión porque el gobierno, cuando era partido o en las campañas electorales, también acepta esos aportes. Ahora el que dio el aporte te reclama que regularice los irregulares que vienen en masa desde Haití porque son imprescindibles. Pero usted lo hizo imprescindible, claro, con la complicidad de todas las autoridades que hemos tenido, que en cada momento dijeron, no, espérate, eso no. Es verdad, pueden venir aquí, primero, legales. Segundo, a donde se necesiten realmente. Tercero, no pueden ser en sustitución paulatina y permanente del trabajador dominicano. Pero eso ha pasado, pero este tema que yo estoy tocando es mala palabra. Eso no se toca. Eso es lo que trae ahora, para mí, un diálogo obligado, una información. Pues yo le digo una cosa, si no fuera importante desde este punto de vista de la seguridad nacional, llamaría el presidente a sus colegas, opositores uno y correligionarios otro, a darle una información de Estado. Yo pregunto eso. Bueno, de todas maneras vamos a esperar después de las 4 de la tarde, me imagino que saldrá un documento, quizás más informativo que de posición, y por lo menos se dio el encuentro a pesar de algunas limitaciones que se habían puesto desde la primera invitación o la intención que mostró el presidente para convocar a los señores Hipólito Mejía, Danilo y Leonel Fernández a este diálogo. Todos estamos conscientes de que es una situación que debemos enfrentar y lo que uno espera es que de ahí salga una agenda, que el problema nuestro es que cuando nos juntamos demasiados, cada quien quiere jalar por su lado y ganar terreno. Yo creo que en esta oportunidad hay que quitarse el traje de político y el traje de lo particular para llevarse a lo general, que es lo que le interesa a la República Dominicana. Creo que hay esperanzas para este encuentro, pero no me gustó la forma como que se introdujo. Vamos a esto. ¿Qué vamos a esperar de ahí? La información. Hable, como dice la caricatura de Diario Libre, bueno, dígame sus ideas. No, hable usted, porque a usted le toca hablar. No, hable usted primero. O sea... No, porque la convocatoria del presidente para dar una información se supone que el que va a hablar es el presidente. Lógico. Ahora, si él quiere oír una opinión, entonces ya hay un diálogo, pero los otros han dicho que no hay diálogo, que ellos van a oír. Mi no entender. No, yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo. Vine aquí, dígame.
Ah, bien, muchas gracias. Nos vemos en el Consejo Pero el presidente no convocó a un diálogo, convocó a una reunión para informar. Es que ha sido claro desde un principio. ¿Cómo voy yo a hacer una ilusión de lo que el convocante no se ha comprometido a hacer? Ahora, que en el imaginario dominicano diga algo, hablan esos jefes de Estado entre ellos, que aunque no se diga ahora mismo. Ya esa es otra cosa, ya uno especula. Yo no quiero especular. El presidente invitó a eso, los otros aceptaron. Primero había un escaseo como que no, van a ir. Y si se deriva algo de ahí que hay que adoptar en el país, se hará en el Consejo Económico y Social. Objetivamente hablando, eso es lo que hay. Todo lo demás es un ejercicio que uno puede hacer. En la semanal hubo un periodista que le preguntó al presidente cuánto le había costado al Estado Dominicano mantener la protección de la frontera bajo la situación que estamos viviendo. El presidente dijo, podría más adelante dar un número, pero ahora mismo no lo tengo. Y usted ve que todos los días, por ejemplo, se anuncia cuando se hizo la graduación de los nuevos miembros del ejército, se enviaron 1.200 a la frontera, ya se están anunciando 800. En un momento determinado se habló de que en la frontera teníamos 15.000 efectivos militares. De ahí bajó y ya estamos hablando de 12.000 efectivos militares que están destinados a la frontera con incentivos y con aumentos salariales y, bueno, motivándolos para, en lo que se pueda, manejar el tema del soborno, ¿verdad? Desincentivar esa parte. Pero realmente, miren, yo no voy a decir nada, me voy a... No, pero realmente hay que decir una cosa con su compañera rápidamente. Una, en cualquier país del mundo te dan un número global aproximado de qué le cuesta eso. Pero hay un número exacto que no se da nunca porque eso cae dentro de la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque si tú das un número exacto, tú estás revelando probablemente cuál es tu debilidad ante un enemigo o ante gente que dentro de la política interna necesita encontrar un nivel flaco de la población, ¿verdad? Por lo tanto, te dan un número, el presidente sabe. ¿Pero qué hizo? Tuvo la cortesía de responderle al periodista y ya eso se va a diluir con el tiempo, pero a menudo el tema de seguridad es tema de seguridad. Bueno, felicitamos al director de la DGCET que hoy está de fiesta de cumpleaños para hacer un poco de sociales. Decíamos que al cierre de este bloque íbamos a poner una reseña que hace una amiga cubana a propósito de la decisión del gobierno norteamericano, con todo su derecho, ¿verdad? Pero un cortito de lo que ustedes pueden, que no se imaginan. Por ejemplo, incluir la papa en la libreta de distribución de allá de Cuba. Vean cuál fue la reacción de la gente, para que ustedes tengan una idea. Y si mi gente, milagrosamente llegó la papa por la libreta al mercado. Ahora vamos para allá. Mi abuelo estaba en la cola marcando, pero bueno, no se sabe porque eso se llena. Imagínate la gente, todo el mundo esperando, la papa está en la calle, carísima, llega por la libreta a 11 pesos la libra. Ustedes saben, ¿no? Eso me huele a cola. Vamos para allá. Bueno, ya que estamos mi abuela y yo saliendo rápido para el mercado, esto es cuando íbamos llegando, miren, había bastante gente, pero es por bodega. Aquí estaba el hombre de la bodega dándonos los papelitos correspondientes de nuestra bodega. Así estaba la cola, la venta se dividía, como les dije, por bodegas, que así es hasta mejor porque de la bodega de nosotros había bastante gente, pero pasaba rápido la cola. Ya aquí estaban atendiendo a la mujer que iba delante de nosotros. Vino a 2 libras por persona, a 11 pesos cada libra. Mi gente, aquí están las papas. Estas son las de mi casa, pero mi abuela, llevamos tantas libretas porque mi abuela le compra a varias personas del barrio que le pagan para eso. Es poco, ¿ves? Pero le pagan y ella se entretiene porque es lo único que hace ya a su edad. Ella les busca el pan y cositas así fáciles cuando llega a la bodega o a algún otro lado. Algunas vienen podridas. O sea, usted no puede ir a comprar a cualquier bodega. Usted tiene que ir a comprar la bodega de la que dice su libreta. ¿Qué pasa si la bodega suya ya no tiene provisiones,
pero la de un poco más para allá, que no es tu zona, esa sí tiene. No puede comprar. Usted no puede ir allá. ¿Y qué hago con el hambre de ese día? Bueno, cómase el hambre. No se ha inventado la forma. Esa es la situación de Cuba. Esa es la situación. Vea la cantidad de gente, porque incluyeron papas en la libreta. Pero usted tiene que ir a la bodega que usted tiene asignada en la libreta. Usted no puede ir a comprar, de que déjame ir a comprar allí en la esquina o déjame comprar de este lado. No es en esa. Se acabaron las papas, ya se quedó sin papas. Yo te voy a decir una cosa. Por eso es que la gente sale, ustedes vieron la cola. Yo te voy a decir una cosa. Por suerte yo no he llegado nunca a ese tipo, aunque una vez tenía militancia política. Óigame, si yo fuera jefe de un estado, a donde mi pueblo pasa hambre, por seguir mis ideas, y en otras ideas, aunque sean contrarias a las mías, mi pueblo come, yo renuncio a las mías. Porque usted no puede someter a un pueblo a una situación de ese extremo sobre la base de la ideología. ¿Y qué ideología es la que consiste en tratar de mantener la esencia, sustancia de esa filosofía ideológica? Pero tu pueblo pasa hambre y necesidad. No, la lógica de eso, Atahualpa, yo no lo voy a entender. No lo voy a entender. España estuvo gobernada 7 siglos por los árabes, ¿verdad? Y al final no salió España de ahí y hoy es una gran nación del mundo. Entonces usted, bueno, dejen, si es el imperialismo que va a gobernar, yo prefiero que me gobierne el imperialismo y me deje comer, a que yo esté en un esquema socialista donde yo paso hambre y mi pueblo también, porque yo no entiendo esa parte del liderazgo. Eso es llevar la actitud personal sobre el mundo y la vida a un extremo improductivo. Si usted no puede enfrentar, como Cuba, una pequeña nación, a un imperialismo, que tú dices, bueno, que la dignidad, está bien, pero la dignidad pasando hambre es difícil a un pueblo. Además, los dirigentes de esa idea pueden aguantar, pero el pueblo no necesariamente tiene que aguantar eso. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal, miércoles 14 de mayo del año 2025. Por favor, quédese con nosotros. Sí, señor. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema
y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Mire, poeta, aquí estamos, camarada. déjeme tocar este tema muy dominicano. Échale. Desde hace mucho tiempo, uno se ha referido en los medios de comunicación a la situación que se da con los bienes incautados por las autoridades y el usufructo de esos bienes por funcionarios del gobierno. Sí. Y esto no es de ahora. Vi a propósito un reportaje de Alicia con relación a un fiscal que utiliza un vehículo que fue incautado y sin haber adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, el fiscal está utilizando ese vehículo que tiene dueño. Y aquí en Santiago se han visto casos. Por ejemplo, yo conozco de 2 casos de viviendas que a través de incautaciones por operaciones antidrogas se han incautados. En medio del proceso. En medio del proceso de detención, esas viviendas, una cayó en manos de un alto oficial de la policía, de la Dirección de Drogas, aquí en la Sursa, y otra la usufructó también otro oficial de la policía por la parte de Cerro Alto. Al final, cuando se terminó el proceso judicial, la vivienda ya la habían canibalizado. Le llevaron
hasta los aparatos del sanitario se lo llevaron. Igual pasa con vehículos que son parte de un proceso y que el Ministerio Público no tiene un lugar para resguardarlo. Y ustedes recordarán lo que pasaba aquí en el Palacio de Justicia, que yo no sé dónde lo llevaron, porque estaban demasiado a la vista vehículos que eran supuestas pruebas y que terminaban deteriorados y desguazados. Había un negocio con eso. Si tú claro, tenías un vehículo con un daño, había un contacto que te lo conseguía de ahí. De ahí tú le dabas lo que tú tenías dañado y ese contacto se lo quitaba a uno de los vehículos que estaba ahí. Exacto. Entonces ha sido un mal que viene desde hace muchísimo tiempo y que a mí me parecía que había desaparecido. Pero con esta evidencia que puso la señora Ortega, se retoma el tema y un fiscal que no quiere dar detalles y prefiere decirle a la periodista, no, yo no tengo que hablar con usted, no quiero hablar con usted, hágame el favor. Y la saca prácticamente de la oficina, donde ella fue a conversar con esa persona que tenía información de que estaba utilizando un vehículo sin autorización. Al que le quitó la placa, la chapa, pero le decimos placa, y le puso una de esas placas que dicen exonerado, porque ya eso le da como otra categoría. Y además, como no tiene la placa, uno dirá, bueno, que ese no es el tuyo, porque ¿cuántos vehículos Honda no hay en la calle? Entonces yo entiendo que este tipo de situaciones debe irse superando. Para no ser muy drástico y decir un par de malas palabras, no hay razón. Primero, la guarda del Estado Dominicano ha sido una gran debilidad cuando hay bienes involucrados. Ustedes ven que en un allanamiento se llevan vehículos de lujo, se incautan residencias, yates y todo, y termina el proceso con un deterioro extraordinario ya a favor del imputado o a favor del Estado, pero no se ha creado, o sea, no se ha aplicado un mecanismo que le garantice al imputado que cuando salga de ese proceso va a recibir esos bienes que han sido incautados por lo menos en las mismas condiciones que se lo incautaron, o al Estado Dominicano que cuando termine el proceso esos bienes ya incautados definitivamente o puedan ser subastados o puedan ser distribuidos en instituciones del Estado, porque yo siempre he creído, bueno, si se incauta una flotilla de vehículos, aquí hay muchas instituciones que tienen necesidades de vehículos. Y ya cuando hay algo que está definitivamente juzgado, con la condición de irrevocablemente juzgado y hay vehículos de por medio, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos vehículos? Pero no porque se use de la ganariamente, me gusta ese vehículo. Aquí había oficiales, no sé si los hay, que cuando incautaban una jipeta en un proceso de droga, automáticamente esa jipeta caía en manos de ellos. Como si fueran sus propietarios. Y ahí si usted decía algo, si el imputado decía, pero es que el oficial está usando la jipeta mía, o está usando la camioneta, o el vehículo, lo que fuera. Y ese que yo digo de la Sursa, se mudó en la Sursa, Randy. Como si fuera la casa en una casa que era una propiedad, objeto de un proceso legal. De un proceso legal. Y ese se mudó ahí. Yo no sé si se quedó con la casa, pero ese se mudó ahí. Y conozco porque ese ciudadano había sido enviado, no si fue en extradición o había sido apresado en Estados Unidos, supuestamente por asunto de narcotráfico. Pero eso tiene un proceso legal. Y eso debe ir a manos del Estado. Muchas veces esos bienes pero se quedan... Es un ingreso del Estado como tal, no de un individuo. Pues aquí lo que se ha utilizado es eso y todo el mundo lo sabe. Menos las autoridades. Entonces es lógico que la autoridad se convierta en delincuente. Sí, aquí sí. Pues eso porque eso es un acto delincuencial. ¿Tú ves eso que hace ese fiscal? Pero también una fiscal en la capital, yo me acuerdo que fue objeto de un caso similar. Andaba en un vehículo ajeno de un proceso y no hubo manera de que diera declaraciones ni nada, pero tampoco se supo qué medida tocó
el órgano al que pertenecía, porque ven acá. Ah, no, que no habían vehículos para moverse, creo que fue la explicación que dio la fiscal en esa vez. Bueno, sí. Para hacer mi trabajo, sí. Ella Yo agarró creo que uno. fue en San Pedro, San Francisco, por ahí, una fiscal que era muy buena, supuestamente fiscal, y andaba un vehículo que no le pertenecía al Ministerio Público. A menos que la superioridad de la fiscalía haya sido quien autorice eso. Bueno, nos vamos a una pausa. Despedimos mañana, Boreal. ¿Usted va al cierre algo? No, despida. La agenda de hoy no se va a poder llenar. Prometemos para no se va a poder cumplir. Yo tengo el chivo entero aquí todavía. Ahorita dice que yo no lo dejé hablar. Sí, cosa que es evidente. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.